Hola amigos, hoy os hablaremos de un suceso extremadamente llamativo en Venezuela, uno de los países más controvertidos de Sudamérica. El 25 de mayo de 2025, la afirmación de que algunos pilotos del ejército venezolano secuestraron aviones militares y abandonaron el país tras la controvertida victoria electoral del presidente Nicolás Maduro cayó como una bomba en la agenda mundial. Según las informaciones, estos pilotos podrían haberse refugiado en bases estadounidenses en Colombia. Además, se rumorea que algunos comandantes y pilotos del ejército consideran fraudulenta la victoria electoral de Maduro e incluso están preparando un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo han llegado estos acontecimientos a este punto? Venezuela se ha sumido en un caos económico y político en los últimos años. El país, que en su día fue un estado próspero con las reservas de petróleo más ricas de América Latina, lucha ahora contra la hiperinflación, la escasez de alimentos y la emigración masiva. Los orígenes de esta crisis se remontan a la Revolución Bolivariana que comenzó en 1998 con la elección de Hugo Chávez como presidente. Las políticas socialistas de Chávez pretendían distribuir los ingresos del petróleo entre el pueblo, al tiempo que tensaban las relaciones con Estados Unidos. Nicolás Maduro, que sucedió a Chávez tras su muerte en 2013, continuó estas políticas. Pero la mala gestión económica y las sanciones internacionales sumieron al país en una profunda crisis. En la mañana del 25 de mayo de 2025, una noticia impactante cayó en los medios de comunicación mundiales. 3 pilotos del ejército venezolano abandonaron el país en 3 aviones militares. Supuestamente, estos pilotos consideran fraudulenta la victoria electoral de Maduro en 2025 y por ello decidieron abandonar el país. Según informaciones, los pilotos habrían aterrizado los jets en bases militares estadounidenses en Colombia. Este suceso ha causado una gran repercusión no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. ¿Cómo se produjo el secuestro? Los detalles confirmados por fuentes oficiales son limitados, pero las fuentes locales y los informes de las redes sociales sugieren que los pilotos levantaron los jets de una base aérea cercana a Caracas. Se especula que estos jets podrían haber sido uno de los Sukhoi Su-30 o F-16 de fabricación rusa en posesión de Venezuela, pero no hay información definitiva. No es casualidad que los pilotos se dirigieran hacia Colombia. Colombia es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región, que ha adoptado una postura dura contra el régimen de Maduro. Las bases estadounidenses en Colombia, especialmente Río Negro y Palanquero, son conocidas como un punto estratégico para este tipo de deserciones. Los militares venezolanos desempeñan un papel clave en la preservación del poder de Maduro. Se sabe que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, es leal a Maduro, y los militares han sido eficaces en la represión de intentos de golpe de Estado de la oposición en el pasado. Por ejemplo, el intento de golpe que comenzó en 2019 cuando Juan Guaidó se declaró presidente interino, fracasó después de que los militares se pusieran en gran medida del lado de Maduro. Sin embargo, es importante recordar que el ejército no es una estructura homogénea. Los oficiales de menor rango y los soldados se ven gravemente afectados por la crisis económica. Los bajos salarios, el equipamiento inadecuado y las malas condiciones de vida aumentan el descontento en el ejército. Los altos mandos, por su parte, se benefician de los privilegios que les proporciona el régimen de Maduro. Esta situación profundiza la división en el ejército. El reciente secuestro de un avión demuestra que estas fisuras en el ejército ya no están ocultas. Supuestamente, algunos comandantes y pilotos consideran fraudulenta la victoria electoral de Maduro y, por tanto, se están posicionando en contra del régimen. Además, fuentes de las redes sociales y de la oposición sugieren que parte del ejército está preparando un golpe de Estado. Sin embargo, estas acusaciones aún no han sido respaldadas por pruebas concretas. Es posible que los pilotos hayan huido del régimen de Maduro y buscado refugio en Colombia o Estados Unidos. Esto ya ha ocurrido en el pasado. En 2019, algunos militares cambiaron de bando para apoyar a Guaidó. El secuestro de los jets podría formar parte de una trama golpista más amplia.
Los pilotos pueden haber dado este paso para poner los jets a disposición de la oposición o de fuerzas externas. Los pilotos pueden haber llevado a cabo esta acción como protesta contra Maduro y luego huir del país. El papel de Colombia, en este caso, pone de relieve la dimensión internacional de la crisis venezolana. Colombia ha adoptado una línea dura contra el régimen de Maduro y es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región. Desde 2019, Colombia apoya a la oposición venezolana y ha acogido movimientos liderados por Guaidó. Estados Unidos, por su parte, persigue políticas encaminadas a un cambio de régimen en Venezuela. Estados Unidos, que puso una recompensa de $25 millones por la detención de Maduro en 2020, anunció que no reconocía las elecciones de 2024 y declaró que apoyaba al líder de la oposición, Edmundo González. Las bases estadounidenses en Colombia se utilizan como centro estratégico para este tipo de incidentes. Si los pilotos se han refugiado efectivamente en estas bases, esto podría aumentar la posibilidad de una implicación directa de Estados Unidos en la crisis de Venezuela. Sin embargo, esto podría provocar graves tensiones en la región. Los aliados de Venezuela, Rusia, China e Irán podrían reaccionar enérgicamente a la intervención estadounidense en la región. Rusia, en particular, proporciona apoyo militar y económico a Venezuela, y es uno de los mayores apoyos internacionales de Maduro. Maduro es conocido por responder a este tipo de crisis con duras reacciones. En 2020, Maduro culpó a Estados Unidos y Colombia del supuesto intento de golpe de Estado por parte de un grupo de mercenarios colombianos y lanzó una operación a gran escala. Es probable que reaccione de forma similar al incidente del secuestro del avión. Es posible que Maduro califique este incidente de conspiración respaldada por Estados Unidos y aumente la presión contra la oposición recurriendo a elementos leales del ejército. Los disturbios en el ejército podrían convertirse en un intento de golpe de Estado. Sin embargo, el grueso del ejército aún parece leal a Maduro, por lo que un golpe exitoso parece difícil. Con el apoyo de Estados Unidos y Colombia, la oposición podría fortalecerse, pero esto podría llevar a una guerra en la región. Si el ejército se divide, Venezuela podría estar al borde de una guerra civil. Esto sería desastroso para un país que ya lucha contra una crisis económica. La comunidad internacional podría obligar a Maduro a celebrar elecciones justas, pero la experiencia demuestra que esta opción es débil. El pueblo venezolano es la mayor víctima de este caos político. Unos 8 millones de venezolanos han abandonado el país debido a la crisis económica. Los que se quedan luchan contra la hiperinflación, la escasez de alimentos y la pobreza. Maduro culpa de la crisis económica a las sanciones de Estados Unidos, mientras que la oposición culpa a la mala gestión. El incidente del secuestro del avión y las acusaciones de golpe de Estado pueden aumentar aún más las tensiones entre la población. Este incidente de secuestro de un jet en Venezuela reveló una vez más lo profunda que es la crisis política y militar en el país. El liderazgo de Maduro sigue siendo discutido tanto dentro como fuera. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos hechos? ¿Se prepara un intento de golpe de Estado en Venezuela o es solo un reflejo del malestar en el ejército? Veamos ahora el siguiente punto. Hoy tratamos un tema que ha sacudido la agenda mundial: la severa advertencia de la OTAN al presidente venezolano Nicolás Maduro. En una reunión de seguridad de emergencia en Bruselas, se discutió la transferencia de sistemas de misiles iraníes a Venezuela. La OTAN definió estos sistemas como una amenaza transfronteriza y exigió el cese inmediato de las transferencias. Además, la frase «se reserva el derecho de acción unilateral» en el texto de la resolución se interpreta como la amenaza más clara a Maduro hasta el momento. Entonces, ¿qué significan estos acontecimientos? A pesar de ser uno de los países ricos en petróleo de América Latina, Venezuela se ha sumido en un caos económico y político en los últimos años. El liderazgo de Nicolás Maduro es controvertido tanto interna como externamente. Las elecciones de 2024, las acusaciones de fraude de la oposición y el no reconocimiento de estos comicios por parte de la comunidad internacional
han puesto en entredicho la legitimidad de Maduro. Sin embargo, Maduro se mantiene en el poder con el apoyo de los militares y de aliados externos. Entre estos aliados destacan especialmente Rusia, China e Irán. Las relaciones de Irán con Venezuela han llamado la atención, especialmente en los últimos años. El senador por Florida, Marco Rubio, declaró el 16 de enero de 2025 que Irán ha empezado a establecer instalaciones de producción de aviones no tripulados en Venezuela y que estas instalaciones suponen una amenaza en la región. Irán también presta apoyo a Venezuela en tecnología de misiles balísticos. Estos sistemas de misiles amenazan tanto a países vecinos como Colombia, como a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Irán está tan interesado en Venezuela? La respuesta está en la asociación estratégica. Irán está utilizando a Venezuela como un campo de batalla indirecto contra Occidente. Por su parte, el régimen de Maduro necesita el apoyo militar y económico de Irán para sobrevivir a la crisis económica y a las sanciones. La reunión de seguridad de emergencia de la OTAN celebrada en Bruselas se centró en la transferencia de sistemas de misiles respaldados por Irán en Venezuela. Basándose en informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, la reunión hizo hincapié en que los misiles balísticos y los vehículos aéreos no tripulados que Venezuela ha recibido de Irán amenazan la seguridad regional. La OTAN describió estos sistemas como una amenaza transfronteriza y exigió que el régimen de Maduro detenga inmediatamente las transferencias. La afirmación se reserva el derecho a una acción unilateral en el texto de la resolución surgida de la reunión, indica que la OTAN mantiene sobre la mesa la opción de una intervención militar. Esta es una de las declaraciones más duras de la OTAN hacia América Latina en su historia. Pero, ¿por qué estos sistemas de misiles se consideran una amenaza tan importante? El programa de misiles balísticos de Irán preocupa desde hace tiempo a Israel y a los aliados de Estados Unidos, especialmente en Oriente Próximo. Según Newsweek del 26 de marzo de 2025, la nueva base de misiles subterránea de Irán alberga miles de misiles, lo que indica que Irán está reforzando su estrategia de disuasión. Se cree que los sistemas transferidos a Venezuela se basan en este tipo de tecnologías. En particular, las bases estadounidenses en Colombia y los puntos estratégicos en el Caribe podrían estar al alcance de estos misiles. Además, la posibilidad de que los drones proporcionados por Irán a Venezuela puedan ser utilizados por fuerzas interpuestas como Hezbollah suscita la preocupación de la OTAN. Aunque Nicolás Maduro aún no ha dado una respuesta oficial a la advertencia de la OTAN, su retórica pasada sugiere que responderá con firmeza a tales amenazas. Maduro ha acusado anteriormente a Estados Unidos y Colombia de organizar conspiraciones imperialistas. Al igual que con el secuestro del avión, es probable que caracterice la crisis de la transferencia de misiles como una provocación respaldada por Estados Unidos. Pero las opciones de Maduro son limitadas. La crisis económica ha llevado a 8 millones de venezolanos a huir del país y el malestar dentro del ejército va en aumento. El 25 de mayo de 2025, 3 pilotos abandonaron el país en aviones militares, un indicio de las grietas en el ejército. Aumentando las sanciones, la OTAN y Estados Unidos podrían obligar a Maduro a detener las transferencias de misiles. Sin embargo, la experiencia demuestra que Maduro se ha resistido a este tipo de presiones. La OTAN podría organizar una campaña aérea selectiva contra las instalaciones de misiles en Venezuela. Esto tendría como objetivo limitar la influencia iraní en la región, pero podría provocar una reacción de Rusia y China. Si la OTAN interviene, las milicias respaldadas por Venezuela o grupos como Hezbollah podrían aumentar las tensiones en la frontera con Colombia.